En esta ocasión resolveremos un sistema de ecuaciones con logaritmos. El sistema está compuesto por el logaritmo de base x de 225 dividido entre el logaritmo de base x por y de 225 igual a x elevado al logaritmo en base x de 7 menos 2 por el logaritmo en base x de y x al cuadrado más y igual a 50. Previo a la resolución del ejercicio debemos considerar restricciones en la función logarítmica, es decir, que la base deberá ser mayor que 0 y distinta de 1, el argumento deberá ser mayor que 0 y el resultado del logaritmo será mayor o igual que 0. También podemos observar que será necesario aplicar ciertas propiedades de los logaritmos para la resolución del sistema de ecuaciones. Estas propiedades surgen a partir de la definición del logaritmo, la cual nos dice que la base elevada al resultado del logaritmo es igual al argumento. Y a partir de esta definición podremos deducir cuáles son las propiedades que serán necesarias para la resolución del ejercicio. Si esto no es de tu interés, puedes adelantar el video utilizando el menú que se encuentra en la descripción o en los comentarios. Si comenzamos con la fracción de la primera ecuación, podemos ver que será más fácil si la base de los logaritmos estuvieran en el argumento. Entonces sabemos que debemos de aplicar la propiedad del cambio de base, pero si no recordamos dicha propiedad podemos comenzar con la definición del logaritmo. Es decir, que el logaritmo de base b de a será igual a L. Por definición sabemos que b elevado a L será igual a A. Ahora podemos aplicar un logaritmo de distinta base a ambos lados de la igualdad, es decir, que aplicaremos el logaritmo en base z. Entonces, el logaritmo en base z de b elevado a L será igual al logaritmo en base z de A. Por la propiedad del exponente del argumento sabemos que dicho exponente pasará a multiplicar al logaritmo, es decir, que tendremos L por el logaritmo en base z de b será igual al logaritmo en base z de a. Despejando L, tenemos que será igual al logaritmo en base z de a dividido entre el logaritmo en base z de b. Pero sabemos que L será igual al logaritmo en base b de a. Y así obtenemos la propiedad del cambio de base, en la que el logaritmo en base b de a será igual al logaritmo en base z de a dividido entre el logaritmo en base z de b. Partiendo de la propiedad anterior, podremos utilizar un cambio de base diferente, es decir, que en lugar de utilizar z podremos utilizar el argumento. En ese caso tendríamos que el logaritmo en base a de b elevado a L será igual al logaritmo en base a de a. Si aplicamos nuevamente la propiedad del exponente del argumento y la propiedad en la que la base y el argumento son iguales, el logaritmo resultante será igual a 1. Se tiene que L por el logaritmo en base a de b será igual a 1. Despejando a L tenemos que será igual a 1 dividido entre el logaritmo en base a de b. Y de esta forma obtenemos la segunda propiedad, en la que el logaritmo en base b de a será igual a 1 dividido entre el logaritmo en base a de b. Y utilizando esta propiedad podremos cambiar las variables que se encontraban en la base hacia el argumento. Ahora analicemos el término en donde el logaritmo es el exponente. Podemos observar que tanto la base del exponente como la base del logaritmo son iguales. Si partimos de la igualdad en la que el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base b de a, aplicando la definición de logaritmos tenemos que la base elevado al resultado será igual al argumento. Entonces, b elevado al resultado, que en este caso será el logaritmo en base b de a,
será igual a A. Finalmente analizamos el último término de la primera ecuación, en donde tenemos a un número multiplicando a un logaritmo. Para esto solo aplicaremos una propiedad que ya habíamos visto, que es la del exponente del argumento, pero en sentido inverso. Pero también demostraremos dicha propiedad. Partimos igualmente de la definición del logaritmo y elevamos la misma a un exponente n. Es decir, que a elevado a n será igual a b elevado a l y a su vez elevado a n. Por propiedad de exponentes tenemos que a elevado a n será igual a b elevado a l por n. Si aplicamos la definición del logaritmo en sentido inverso, es decir, pasamos de la función exponencial a la función logarítmica, tenemos que el logaritmo en base b de a elevado a n será igual a l por n. Pero sabemos que l será igual al logaritmo en base b de a, y reemplazando tenemos la propiedad en la que el logaritmo en base b de a elevado a n será igual a n por el logaritmo en base b de a. Por último, demostraremos la propiedad del logaritmo de un producto, que es igual a la suma de los logaritmos de los factores de dicho producto. Partimos de dos logaritmos y sus definiciones expresadas en forma exponencial, es decir, a igual a b elevado a m y c igual a b elevado a n. Multiplicamos término a término ambas igualdades y tenemos que a por c será igual a b elevado a m por b elevado a n. Por propiedad de exponentes tenemos que a por c será igual a b elevado a m más n. Aplicando la definición de logaritmos en sentido inverso, tenemos que el logaritmo en base b de a por c será igual a m más n. Pero sabemos que m y n son dos logaritmos y reemplazando tenemos la propiedad en la que el logaritmo en base b de a por c será igual al logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Con todo este análisis podemos proceder a resolver el ejercicio. Para resolver el sistema primero trabajaremos en la ecuación 1. Entonces tenemos que 225 es igual a 15 al cuadrado. Por tanto, la igualdad quedará como el logaritmo en base x de 15 al cuadrado sobre el logaritmo en base x por y de 15 al cuadrado será igual a x elevado al logaritmo de base x de 7 menos 2 por el logaritmo de base x de y. Para simplificar la fracción utilizaremos dos propiedades de los logaritmos. La primera propiedad será el exponente del argumento, la cual nos dice que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Y la segunda propiedad será el cambio de base, pero este cambio de base será el argumento. Para el exponente logarítmico utilizaremos la propiedad en la que un número está elevado a un logaritmo con la misma base, por lo que este será igual al argumento. Y para el último término de la igualdad utilizaremos la primera propiedad que habíamos utilizado para la fracción, pero en el sentido inverso. Es decir, que el número que multiplica el logaritmo pasará como exponente del argumento. Aplicando las propiedades ya mencionadas, tenemos que la fracción será igual a 2 por 1 sobre el logaritmo de base 15 de x dividido entre 2 por 1 sobre el logaritmo en base 15 de x por y. Y esto será igual a 7 menos el logaritmo en base x de y al cuadrado. Simplificando la fracción tenemos logaritmo en base 15 de x por y dividido entre el logaritmo en base 15 de x igual a 7 menos el logaritmo en base x de y al cuadrado. Para simplificar nuevamente la fracción utilizaremos la propiedad del cambio de base, pero en sentido inverso, ya que la fracción tiene dos logaritmos con la misma base. Entonces la igualdad quedará como el logaritmo en base x de x por y igual a 7 menos el logaritmo en base x de y al cuadrado. Agrupando los términos semejantes tenemos una suma de logaritmos. Y recordemos la propiedad del logaritmo de un producto que nos dice que será la suma
de los logaritmos de los factores. Aplicando esta propiedad, pero en sentido inverso, tenemos que el logaritmo en base x de x por y al cuadrado es igual a 7. Por definición de logaritmos tenemos que x, que es la base, elevado al logaritmo, que es 7, será igual al argumento, que es x por y al cubo. Si despejamos y, tenemos que es igual a x al cuadrado, y esta será nuestra ecuación número 3. Reemplazando la ecuación 3 en la ecuación número 2, tenemos que x al cuadrado más x al cuadrado será igual a 50. X al cuadrado entonces será igual a 25 y x será igual a la raíz de 25. Pero recordemos que la raíz cuadrada nos da dos soluciones, es decir que x será igual a 5 y será igual a menos 5. Por el análisis previo que realizamos, sabemos que solo debemos considerar los valores positivos, entonces x será igual a 5, y reemplazamos esto en la ecuación número 3, de donde obtenemos que y será igual a 25.